¿Alguna vez sentiste que dentro de tu familia había una persona que, sin importar lo que pasara, siempre terminaba siendo la más afectada? No importaba la situación. No importaba quién estaba realmente mal. No importaba lo que tú sentías. De alguna forma, todo terminaba regresando a su dolor, a su historia o a lo que esa persona estaba viviendo. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el padre o la madre que se posiciona constantemente como víctima dentro de familias narcisistas, y por qué muchas personas crecen sintiéndose responsables del bienestar emocional de alguien más, incluso cuando eso nunca debió corresponderles. Y si actualmente sigues viviendo dentro de una dinámica así, probablemente esto todavía pasa. Tal vez intentas expresar algo que te dolió y la conversación cambia de dirección. Tal vez pones un límite y terminas sintiéndote culpable. Tal vez alguien se muestra herido, incomprendido o abandonado. Y de pronto tú terminas consolando, explicando o justificándote. Lo que vuelve este patrón tan difícil de identificar es que no se presenta como una figura claramente dominante o controladora. Muchas veces se presenta como alguien que sufre, como alguien que ha pasado por mucho, como alguien que parece necesitar más comprensión que los demás. Pero con el tiempo empieza a sentirse algo muy incómodo. No importa cuánto hagas, cuánto expliques o cuánto intentes cuidar la relación, nunca parece ser suficiente para que esa persona deje de sentirse mal. Y algo muy doloroso ocurre cuando creces dentro de esto. Muchas personas llegan a la adultez sintiéndose responsables por cómo se sienten los demás. Cargan culpa constante, se sobreexplican, les cuesta poner límites, y sienten que priorizarse automáticamente lastima a alguien más. Y quiero que te quedes hasta el final, porque una de las formas más silenciosas de manipulación hace que muchas personas vivan con una sensación constante de deuda emocional, como si siempre debieran algo que nunca termina de pagarse. Y aquí empieza algo muy importante. Muchas veces no eras insensible, simplemente estabas intentando dejar de cargar algo que nunca fue tu responsabilidad. Convierten cualquier situación en algo sobre su sufrimiento. Una de las características más marcadas de este tipo de padre o madre es que sin importar lo que esté pasando, la conversación termina girando hacia lo que ellos sienten, lo que les duele o lo que han vivido. Y esto no siempre es evidente al inicio. Tal vez intentas expresar algo que te afectó y en lugar de quedarse en lo que tú estás sintiendo, la conversación empieza a moverse hacia cómo eso también les afecta a ellos. Tal vez señalas algo que te dolió y rápidamente aparece una reacción donde terminan sintiéndose heridos, atacados o incomprendidos, y poco a poco algo empieza a cambiar. Lo que originalmente era tu experiencia deja de ser el centro. Ahora lo importante es cómo se sienten ellos al respecto. Tal vez intentas hablar de un límite y terminas consolando. Tal vez señalas algo que te dolió y terminas explicando demasiado para no lastimar. Tal vez solo querías ser escuchada y terminas sintiéndote culpable por haber hablado. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez ya sabes exactamente en qué momento la conversación va a cambiar. Tal vez eliges con cuidado qué decir. Tal vez suavizas lo que sientes. Tal vez directamente decides no decir nada para evitar que todo se voltee. Y algo muy confuso es que muchas personas no lo identifican como manipulación, lo interpretan como sensibilidad, como vulnerabilidad, como alguien que simplemente siente mucho, pero con el tiempo empieza a sentirse como un patrón. No hay espacio sostenido para lo que tú sientes, porque siempre termina siendo absorbido por lo que esa persona está viviendo, y eso puede generar adultos que se sienten culpables por expresar emociones, personas que sobreexplican todo, personas que sienten que tienen que cuidar cómo dicen las cosas para no lastimar. Personas que se contienen a sí mismas para evitar reacciones emocionales en otros. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas dejan de expresar lo que sienten. No porque no sea importante, sino porque aprendieron que hacerlo siempre tenía un costo emocional. Y queda algo difícil de ignorar. ¿Cuántas veces lo que tú sentías terminó perdiendo espacio? Porque alguien más necesitaba sentirse la persona más afectada en la situación. Utilizan la culpa para mantenerte cerca. Una de las formas más poderosas en las que este tipo de padre o madre mantiene la dinámica es a través de la culpa. No siempre de forma directa o evidente, pero sí lo suficiente como para que poco a poco empieces a sentir que alejarte, poner límites o priorizarte tiene un costo emocional. Tal vez intentas hacer tu vida y aparece una frase como ya casi no estás. Parece que ya no te importo. Yo siempre estuve para ti. Te estás olvidando de mí. Y no necesariamente lo dicen gritando o con agresividad. Muchas veces lo dicen desde la tristeza, desde la decepción o desde una aparente vulnerabilidad que hace que cuestionarte se sienta mucho más difícil. Y poco a poco algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a medir cuánto te alejas.
Empiezas a cuidar cómo tomas decisiones, empiezas a pensar en cómo se va a sentir esa persona antes de pensar en lo que tú necesitas. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez cada vez que intentas poner distancia aparece incomodidad. Tal vez sientes que tienes que compensar. Tal vez te explicas demasiado. Tal vez sientes que nunca puedes simplemente hacer algo sin considerar primero el impacto emocional que tendrá en ellos. Y algo muy confuso es que muchas personas no lo identifican como manipulación. Lo sienten como responsabilidad, como si realmente fuera su deber cuidar cómo se siente esa persona. Pero con el tiempo empieza a sentirse como una carga constante. No importa cuánto estés o cuánto intentes, siempre hay una sensación de que podrías estar haciendo más. Y eso puede generar adultos que viven con culpa constante, personas que no logran desconectarse sin sentirse mal, personas que sienten que priorizarse es egoísta, personas que siguen estando disponibles emocionalmente incluso cuando están agotadas. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas no se quedan por amor. Se quedan porque irse se siente como fallarle a alguien. Y ahí aparece algo muy incómodo de reconocer. ¿Cuántas decisiones en tu vida no han estado guiadas por lo que quieres, sino por la culpa de lo que alguien más podría sentir si eligieras diferente? Te hacen sentir responsable de su bienestar emocional. Una de las consecuencias más profundas de crecer con este tipo de dinámica es que poco a poco empiezas a sentir que el estado emocional de esa persona depende de ti. No porque alguien te lo diga de forma directa, sino porque lo experimentas una y otra vez en lo cotidiano. Cuando esa persona está bien, el ambiente se siente más ligero. Hay cercanía, hay estabilidad, pero cuando no está bien, algo cambia. Hay tensión, incomodidad, distancia o una sensación constante de que algo no está en su lugar. Y con el tiempo tu sistema aprende a asociar su estado emocional con la estabilidad de la relación. A partir de ahí comienzas a adaptarte. Empiezas a poner más atención en sus reacciones que en tus propias necesidades. Te vuelves consciente de sus gestos, de sus silencios, de sus cambios de ánimo. Empiezas a anticipar lo que podría incomodarles y a ajustar lo que dices y cómo lo dices. No porque quieras hacerlo, sino porque aprendiste que su estado emocional afecta la relación completa, y en ese proceso dejas de moverte desde lo que necesitas, y comienzas a moverte desde lo que va a mantener a la otra persona emocionalmente estable. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Sabes qué temas evitar, sabes cuándo no profundizar, sabes cuándo suavizar, sabes cuándo callarte, y muchas veces ni siquiera lo cuestionas, porque se volvió automático. Y algo muy confuso es que muchas personas llaman a esto empatía, creen que simplemente son consideradas o sensibles, pero con el tiempo empieza a sentirse distinto, porque no es solo entender al otro, es sostener lo que el otro siente para que la relación no se rompa emocionalmente. Y eso deja una marca muy clara. Empiezas a sentirte responsable de emociones que nunca te correspondieron. Y se vuelve difícil distinguir dónde terminas tú y dónde empieza la otra persona. Te hacen sentir que poner límites es hacerles daño. Una de las partes más confusas de este tipo de dinámica aparece cuando intentas poner un límite. En un contexto saludable un límite es autocuidado. Pero aquí empieza a sentirse como algo que hiere a la otra persona. Cuando intentas marcar distancia, decir que no o priorizarte, la reacción no siempre es agresiva. Puede ser tristeza, decepción, silencio o una forma sutil de hacerte sentir que estás generando daño. Y con el tiempo poner límites deja de sentirse neutral. Empieza a sentirse culpable. Si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez te explicas demasiado. Tal vez suavizas todo. Tal vez evitas decir cosas. Tal vez anticipas reacciones antes de hablar. Y algo muy confuso es que muchas personas no lo identifican como manipulación. Lo ven como sensibilidad del otro. Pero con el tiempo aparece un patrón. Cada vez que intentas cuidarte terminas sintiéndote responsable de reparar lo que eso provoca. Y eso deja una marca muy clara. Priorizarte empieza a sentirse como causar problemas. Generan una sensación constante de deuda emocional. Una de las huellas más profundas de crecer con este tipo de figura es una sensación constante de deuda emocional. La idea de que siempre debes algo, que siempre falta algo por compensar. Tal vez te recuerdan lo que han hecho por ti, lo que han sacrificado, lo difícil que ha sido su vida. Y aunque no sea falso, se construye una narrativa donde tú no puedes simplemente vivir sin tomar eso en cuenta. Y con el tiempo eso se vuelve interno. Ya no hace falta que te lo digan. Tú misma sientes que debes estar más, hacer más, responder mejor, cuidar más. Si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía aparece. Cuando tomas distancia,
cuando eliges algo para ti, cuando no respondes como esperan. Y algo muy confuso es que muchas personas lo viven como amor o lealtad, pero en realidad es culpa aprendida. Y eso deja una marca muy clara. Muchas decisiones dejan de venir de lo que quieres, y empiezan a venir de lo que sientes que debes. Si te identificaste con este tipo de dinámica, quiero recordarte algo importante. Crecer con un padre o una madre que se posiciona constantemente como víctima no significa que no hubo dolor real en su historia. Muchas veces sí hay sufrimiento. Sí hay heridas. Sí hay experiencias difíciles. Y justamente por eso este patrón puede ser tan difícil de ver. Porque no se siente como control directo. Se siente como vulnerabilidad. Como necesidad de cuidado. Pero con el tiempo se vuelve algo distinto. Una relación donde terminas cargando más de lo que te corresponde. Y muchas personas llegan a la adultez con culpa constante. Con dificultad para poner límites. Con sensación de deuda emocional. Aprenden a explicarse antes de ser escuchadas. A justificarse antes de priorizarse. A sostener antes de preguntarse qué necesitan. Y con el tiempo ya no se preguntan qué quieren. Se preguntan qué deben. Pero entender este patrón cambia algo muy importante. Empiezas a darte cuenta de que no era tu responsabilidad reparar lo que el otro sentía. Empiezas a soltar la idea de deuda. Empiezas a separar lo que sientes de lo que aprendiste a cargar. Porque hay una diferencia enorme entre acompañar a alguien y ser responsable de mantenerlo emocionalmente estable. Y quizá la pregunta más honesta después de esto es, si dejaras de vivir desde la culpa, ¿qué decisiones empezarías a tomar que hoy sigues postergando? Y en los siguientes videos vamos a ver cómo estos patrones no se quedan en la familia, sino cómo se repiten en relaciones, trabajo y en la forma en la que te relacionas contigo misma. Nos vemos en el siguiente vídeo. En este lado de la historia, después del narcisismo.